Aleluya. Qué bueno que podamos disfrutar de adorar al Señor. Qué lindo que es poder estar en su presencia en todo momento. En todo momento estamos en su presencia, Él habita en nosotros y es lindo poder estar en su presencia, pero disfrutar de estos momentos preciosos de cántico, de alabanza, de reconocimiento, y que tu casa y tu ambiente pueda oír la declaración cantada de tu boca. Amén. Que reconoce al Señor Jesucristo. Yo te animo que ahí donde estás también puedas ir abriendo tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. El Señor nos viene hablando fuerte en este tiempo acerca de intimidad, acerca de ser hijos. Pero qué bueno que podamos entender lo que es la regeneración. Qué bueno que es poder ver también a la luz de la palabra personas que fueron regeneradas por la vida de Cristo. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos entender y tener la revelación de esa regeneración en nosotros. ¿A qué se refiere el Señor cuando hablaba de regeneración, ¿no? Entonces, la regeneración trata de nacer de nuevo. De eso trata la regeneración, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando la vida de Cristo viene a nosotros. Ahí es donde la palabra dice que somos engendrados en Él. Entonces fuimos engendrados en el Señor, ¿no? Y nacemos de nuevo en el Espíritu. Esto es una charlita que tenía en el libro de Juan, capítulo 3. Usted después lo puede leer en su casa, puede volver, anótelo y puede volver a leerlo, ¿no? En su casa. Y qué bueno que podamos ver esta conversación que tenía Jesús con Nicodemo, ¿no? Que le hablaba de nacer de nuevo, y Nicodemo, que era un líder judío, ¿no? Le decía, ¿qué te referís? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con nacer de nuevo? Y a veces escuchamos estas palabras, ¿no? Y decimos, ¿qué me está queriendo decir con nacer de nuevo? Y está hablando justamente de la regeneración, está hablando de nacer de nuevo en Cristo, en el Espíritu, dejar el viejo hombre, dejar esa naturaleza pecaminosa que traemos desde el momento en que nacemos, ¿no? De eso trata, y que podamos ser transformados, que podamos ser restaurados a la nueva vida en Cristo. Eso es nacer de nuevo, que volvamos a la vida en Cristo, que podamos ser revestidos de Cristo, que podamos ser revestidos, ¿no? Del poder del Señor Jesucristo. Amén, que su vida sea la que portemos. De eso se trata, ser regeneradora. ¿Puede haber regeneración sin la vida de Dios? No, necesitamos la vida de Dios. Si la vida de Dios no está en cada uno de nosotros, no puede haber regeneración. La regeneración es el cambio radical que nosotros podemos tener cuando recibimos la vida de Cristo. Es un cambio rutinario, es un cambio, te das vuelta. O sea, hemos visto muchas vidas ser transformadas en este tiempo, y a medida que va pasando los años, vemos gente que llega a los pies de Cristo y es transformada, y ellos mismos dan testimonio de lo que era su vida en las tinieblas, cuando no estaban en el Señor, cuando no habían llegado al Señor, y sus vidas cambiaron radicalmente, ¿no? Todo lo que venían atrayendo, esas mochilas pesadas, ¿no? Esas cosas que venían cargando, ¿no? Durante el tiempo, cuando llegaron al Señor, las dejaron ahí y siguieron caminando los caminos del Señor. Qué bueno que es poder ver las vidas transformadas en el Señor. Qué bueno que podamos ser también nosotros instrumentos para que otros puedan llegar a los pies de Cristo y ser esos instrumentos que ven a los demás ser transformados como el Señor lo hizo con nosotros. Nada queda en nosotros. Todo es para dar, ¿no? Todo sigue, no queda en nosotros, no se puede estancar en nosotros la vida de Cristo. Si la vida de Cristo está, la vida de Cristo debe fluir. No podemos ser estanques que tengan el agua ahí estancadita. No, tenemos que ser estanques abiertos, ¿no? Para que otros puedan tomar la vida de Cristo que está en nosotros. Que podamos ser esos instrumentos de Dios. Y esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero como decíamos hace un rato, no podemos, ¿no? Ser regenerados si no tenemos la vida de Dios. ¿Para qué es esta vida? ¿De qué se trata la vida de Dios? La vida de Dios es que Dios se imparte a nuestra vida. Es Dios mismo impartiéndose a nosotros. Y esto Él lo hizo a través de Cristo.
Él lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. La manera en que Él nos trajo vida fue a través de Cristo. Amén. Entonces, nosotros a la luz de la palabra podemos ver que esta palabra vida se traduce, tiene 3 traducciones en el original del griego, ¿no? Y se puede ver en la palabra, y esta traducción las podemos ver en el griego, como les decía, y es vida, la vida zoe, que es la vida de Dios, que es Dios impartido a nosotros, la vida bios, que es la vida biológica, y la vida física, ¿sí? Que viene de la psicología y tiene que ver con el alma y con la mente, que es donde se alojan los pensamientos, la voluntad, los anhelos, ¿no? Entonces no podemos hablar de la regeneración si primeramente no hablamos de la vida de Dios en nosotros. Es necesario que esa vida zoe, que ese Dios mismo sea impartido en nosotros para que nosotros podamos nacer de nuevo. Estos no son procesos que van de a poquito, son sucesos que pasan una vez en la vida de aquel que decide creer en Cristo, ¿sí? Y eternamente y para siempre. Una vez que yo recibo a Jesucristo y mi fe está puesta solo en Él, entonces ahí es donde ocurre este nuevo nacimiento, ¿sí? Que es eterno, ¿sí? Y que produce en mí un cambio radical, un cambio que no tiene vuelta atrás, un cambio que no me permite mirar atrás, que no me permite ver los vestigios del viejo hombre, que no me permite mirar el pasado, sino enfocarme en lo eterno, enfocarme en lo que hay adelante. A esto el Señor nos llamó en este tiempo. Muchos de nosotros nos seguimos enfocando en el pasado, muchos de nosotros nos seguimos enfocando en los errores del pasado, muchos de nosotros seguimos mirando las consecuencias que hoy vivimos por cuestiones del pasado. Pero quiero decirte que el Señor ha venido a tu vida, y si lo has reconocido como el Señor y Salvador, y si no, hoy va a ser el tiempo que lo puedas hacer, donde el Señor va a hacer que nazcas de nuevo. O si has nacido de nuevo, entonces podés ver hacia adelante. El Señor no está queriendo que vos pierdas tiempo mirando atrás, o cómo podés resolver lo de atrás. Lo de atrás ya está, ya pasó. Ahora nos necesitamos enfocarnos hacia adelante, hacia lo que el Señor está queriendo hacer en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el Señor no está esperando que sigas mirando, ¿sí? Lo que hiciste o lo que no hiciste, sino que te enfoques en lo que debes hacer, en lo que Él te mandó a hacer. Amén. Así que eso es importante. Cuando la vida del Señor viene a nosotros, entonces nos encontramos, ¿sí? Con el Señor. Ahora, la vida, como les decía, la vida física, ¿sí? Que tiene que ver con el alma y con la mente, tiene que ver con la vieja naturaleza. Cuando nosotros vinimos al Señor, vinimos con nuestra vida cargada de pecados, vivíamos en tinieblas, y Él nos sacó de tinieblas a luz. Amén. Entonces, nuestra vida venía arrastrando y cargando un montón de pecados, ¿sí? Que cada día nos alejaba más del Señor, nos separaba más de Dios. Pero a través de Cristo, a través de la vida de Zoe, nosotros pudimos tener comunión. Hoy podemos tener comunión con Dios. Entonces, qué importante es entender que la vida de Dios, ¿sí? Es la que provoca en mí ese nuevo nacimiento, ¿sí? Ese acercarme a Dios, es el que permite que mi alma y mi mente y toda mi vida, ¿sí? Muera para que Él viva en mí. Ya no soy yo, mas es Cristo en mí, dice la palabra. Ya no soy yo. Ya no es Cintia, ya no es Elías, ya no son los pastores. Es Cristo en cada uno de nosotros. Nuestra voluntad física, nuestra voluntad tiene que sujetarse y someterse a la voluntad de Dios. Ya no puede haber vestigios del viejo hombre, ya no puede haber cosas del viejo hombre, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando alguien llega al camino del Señor y es por ahí súper archimentiroso, por cualquier cosa dice una mentira. Cuando llego a los pies del Señor, recibo su vida, soy regenerado, entonces automáticamente, ¿sí? Solo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, no tiene que ver con un esfuerzo humano, ¿no? Pero solo por la obra del Espíritu Santo es que yo comienzo a ver que hay cosas que ya no van,
que tienen que ver con la vieja naturaleza, que tienen que ver con el hombre, ¿sí? Con el pecado adámico y que no tiene que ver con Cristo. Entonces comienzo a la luz de la palabra y por el poder del Espíritu, ¿no? Siendo guiado y Él mostrándome qué son esas cosas que tienen que salir de mi vida. Entonces comienzo a caminar todo un proceso de santidad también. De eso se trata la santidad. Es que vamos caminando a la perfección. De esto nos hablaba la pastora el fin de semana. Y qué bueno que podamos también así ir también caminando en ese proceso de santidad, ¿no? Porque a veces nos quedamos y bueno, todos somos pecadores, sí, pero el Señor nos está pidiendo que no seamos practicantes del pecado, porque si practicamos el pecado, entonces quiere decir que la vida de Dios no está y no hubo una regeneración en nosotros, seguimos haciendo las mismas cosas, pero la única diferencia es que por ahí en nuestra boca se escucha a Dios, se escucha la Biblia, se escuchan versículos bíblicos, pero las actitudes y las cosas que tenemos de continuo, o lo que vivimos de continuo, no muestran, no expresan a Cristo. Entonces es necesario no que nos autocondenemos, sino que hoy a la luz de la palabra podamos ver lo que es tener la vida de Dios en nosotros, lo que es portar a Cristo y lo que es nacer en el Señor de nuevo. Amén. Y que ese nacimiento va a provocar que vayamos creciendo, que a medida que vayamos comiendo su palabra y teniendo comunión con el Señor, lo vamos a ir conociendo más. Y ya esos vestigios, como le decía antes, esas cositas que a veces vienen a nuestra vida, que son del viejo hombre, van deshaciéndose, se van sometiendo a la cruz de Cristo, se van sometiendo a la autoridad del Señor. Ya no tienen que tener poder en nosotros. Qué bueno también, ¿no? Como les decía, el ver que esta vida provoca en nosotros, ¿sí? El prepararnos para lo que es eterno, ¿no? La vida bios, la vida física, biológica, nos prepara para la tierra, ¿sí? Nuestro cuerpo está preparado para este ambiente. Nuestro cuerpo físico está preparado para el calor, para el frío, ¿sí? Nuestro cuerpo físico está preparado para aguantar ciertas cargas pesadas, ¿no? Me voy al mercado y tengo que traer, o sea, mi cuerpo se va preparando, ¿sí? Para esta tierra, pero mi nuevo nacimiento, la vida en Cristo en mí, me va preparando para lo que es eterno. Hoy, amado hermano que estás del otro lado, te estás preparando para lo eterno. A veces decimos, ¿por qué no tenemos que congregar? Y es tan importante el congregarse, como hablaba Eli en la célula. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí conocer más de Dios y prepararme para lo que va a ser eterno. Prepara mi vida para lo que va a ser abundante en mí. Amén. Entonces, es bueno poder reconocer entonces esa importancia de tener, ¿no?, la vida de Dios en nosotros. ¿Sí? Vas a querer hacer un montón de cosas con tus propias fuerzas, ¿sí? A veces llegamos a los caminos del Señor, ¿sí? Y muchas veces no teniendo la revelación, ¿sí?, de que somos hijos, no habiendo entendido la vida de Dios. Entonces decimos que somos creyentes simplemente por el hecho de que vamos a un auditorio donde se alaba al Señor, donde se comparte la palabra. Pero muchas veces decimos ser hijos y no lo somos. Seguimos practicando el pecado. A esto me quiero referir. Seguimos practicando, ¿sí?, y haciendo cosas que tienen que ver con las tinieblas y no con el reino de la luz. ¿Sí? Podemos ver cristianos de años, ¿sí?, que se congregan, pero que siguen teniendo la misma vida que hace 20 años atrás. O sea, no lo hablan lo local, lo hablan lo general. Me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado porque no soy cristiana de hace 1 año, 2 años. Vengo de hace muchísimos años, pero tuve un momento donde me tuve que encontrar verdaderamente con Cristo, donde yo creía que lo que estaba haciendo estaba bien, donde yo creía y pensaba, ¿sí?, que era su hija, y sin embargo no lo era, no había nacido de nuevo, no había sido regenerada, seguía practicando el pecado. Entonces, qué bueno que podamos ver a la luz de la palabra, y ahora en unos momentos lo vamos a hacer, lo que es ser regenerado, lo que es tener un encuentro con el Señor. Porque muchas
muchas veces remamos y nos esforzamos por querer cambiar cosas del viejo hombre, pero quiero decirte, amado hermano, que no lo podés hacer, porque si no vamos a caer en la religión. Esto puedo hacer, esto no puedo hacer, aquello sí puedo, aquello no puedo. Lo estás haciendo con tu esfuerzo, lo estás haciendo con tus fuerzas. Querés cambiar tu carácter, querés cambiar tus formas, querés cambiar tus pensamientos, querés cambiar tu sentir, pero esto es obra del Espíritu Santo, esto es obra del nuevo nacimiento, esto lo provoca el nuevo nacimiento. No es algo que yo pueda esforzarme para hacerlo, es una obra de Dios en nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de la vida de Dios en nosotros. Entonces es importante que podamos ver y entender que no hay nada que vos puedas hacer con tus propias fuerzas. No podemos ganarnos la salvación y mucho menos podemos cambiar nuestras formas. Necesitamos de Él, necesitamos su vida nueva en nosotros, necesitamos su vida en nosotros y nacer de nuevo para tener cambios radicales en nuestra vida. Si no, seguiremos siendo personas, ¿sí?, que siguen practicando el pecado. Porque quiero decirte, te vas a frustrar. A veces tratamos de cambiar cosas visibles. ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, a gritar, a no insultar, a no sé, ¿qué puede ser? Cosas que se ven. Pero muchas veces, ¿sí?, cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas y queremos nosotros ser regenerados por nuestras propias fuerzas, diciendo que somos cristianos, muchas veces hay falta de perdón, no hay amor, no tenemos comunión con Dios. Entonces es un fracaso muchas veces. ¿Por qué? Muchas veces no, es un fracaso total. ¿Pero por qué? Porque no está la vida de Dios, porque no hemos sido regenerados. Pero cuando la vida de Dios viene y somos totalmente regenerados, entonces todo aquello que tiene vestigio del hombre de pecado, de Adán, ¿sí?, de la vieja naturaleza, el Espíritu Santo se encarga de limpiarlo, el Espíritu Santo se encarga de sacarlo. Él te va a mostrar qué cosas, cómo sacarlo de tu vida, en qué momentos. Tu comunión con el Señor se va a restaurar automáticamente. Entonces no vas a necesitar que nadie te diga tenés que orar, tenés que buscar de Dios, porque va a haber una necesidad de buscar de Dios. Amén. Quiero compartirte ahí en Hechos 9, espero que en todo este tiempo hayas podido buscarlo, la conversión de Saulo de Tarso. Es el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, ¿sí? Él era. Y antes de ser el apóstol Pablo, él tuvo un pasado en donde se encontró con el Señor. Un momento donde se encontró con el Señor y su vida fue radicalmente transformada. Vivió la regeneración, vivió la vida de Dios. Y en esto quiero que me acompañes a leer. Dice su palabra en el capítulo 9 en adelante. Usted después, si quiere, puede leerlo todo, porque la palabra de Dios es rica en todos los sentidos y va a poder sacarle y desmenuzarlo y poder disfrutarlo. Así que usted después, como dice nuestra pastora, usted siga leyendo. No se detenga, solo vamos a tocar por temas de horario algunas partecitas. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fuera hombre o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, de allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada.
había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, le respondió Ananías. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invoquen tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Amén a la palabra. Hasta acá. Usted siga después leyendo todo el capítulo, que es muy rico. Pero acá que quiero posicionar en dos personas, en Saulo de Tarso, ¿sí?, y en Ananías. Saulo de Tarso era del ejército romano y él perseguía a los cristianos porque él entendía que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿sí? Entonces él perseguía a los cristianos pensando que lo que él estaba haciendo estaba bien, ¿sí? Acá tenemos la vida física, como le decía antes, ¿sí? Lo que nuestra alma, lo que nuestro corazón y mente piensan, sienten, y muchas veces creemos que lo hacemos bien, ¿está bien? Entonces él venía pensando que todo lo que estaba haciendo era bien. Él tenía una doctrina, él había sido enseñado, ¿sí?, en la doctrina de los judíos. Entonces él creía que todo lo que estaba haciendo estaba bien y que el seguir al Mesías era un camino errado. Entonces él pidió carta para ir a buscarlos y matarlos a todos. Los quería llevar preso y los quería matar a todos, sea hombre, sea mujer, lo que sea, ¿sí? Pero en el camino se encontró con Jesús. En el camino se encontró con el Señor. Y a los ojos momentáneos, ¿sí?, vemos que el resplandor lo dejó ciego. Pero eso fue la oportunidad de Dios por medio de Jesucristo para que Saulo pueda tener un encuentro con Jesús y pueda ver el milagro de Dios de salvación en su vida, el poder de Dios en su vida. Entonces, por un lado tenemos a Saulo, ¿sí?, y su encuentro con el Señor. Pero por el otro lado tenemos a Ananías, un hombre de Dios, un discípulo, que vivía la vida vivía la vida de Dios, que tenía la vida de Dios, que ya había sido regenerado. Tenemos a un Saulo que no había sido regenerado, que no conocía la vida de Dios, que creía que lo que estaba haciendo era de parte de Dios, matar a aquellos que decían creer en Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos por un lado a Saulo no regenerado, sin la vida de Dios, y tenemos a un Ananías regenerado, viviendo la vida de Dios. Entonces Jesús también se le aparece a Ananías y le dice: Ananías, necesito que vayas, porque allá está Saulo de Tarso, y le dio las coordenadas a dónde tenía que ir a buscarlo, y le dijo: ve, y pone tus manos sobre él para que recobre la vista. Y Ananías lo primero que dijo, lo que todos nosotros como hijos de Dios muchas veces decimos: pero Señor, me estás mandando al muere. Él es el que va a buscar a los cristianos, como que si Señor no lo supiera. Pero él decía: me estás mandando allá donde me van a matar. Él está persiguiendo a tus hijos. Y el Señor le dijo: ve, que yo te mando. Entonces,
acá vemos que teniendo la vida de Dios y siendo regenerado, necesitamos seguir en comunión con el Señor para seguir sus coordenadas, para entender que somos instrumento. Ananías le dijo, Señor, heme aquí. Nosotros lo podemos leer, ¿no? Dice en el verso 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, le respondió. ¿Cuántos de nosotros, hijos de Dios, que portamos la vida de Dios, que fuimos regenerados, le decimos, heme aquí, Señor, acá estoy, envíame a donde vos quieras, hacé conmigo lo que quieras? Pero cuando escuchamos la voz del Señor direccional, anda, ve a la casa de Judas, en la casa llamada derecha, y pregunta por Saulo. ¡Oh! ¿A dónde me está mandando, Señor? ¿Hacer qué? La respuesta de Ananías fue en el verso 13. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los sumos sacerdotes para matarnos a todos. ¿A dónde me está mandando, Señor? ¿A dónde? Pero en el verso 15, el Señor le dice, ve. Insistió el Señor, dice, ve, porque ese hombre es mi instrumento. Una vida regenerada, una persona que vive la vida de Dios, entiende que es instrumento del Señor. ¿Para qué? Para ir a aquellos que todavía no tienen la vida de Dios, que no han sido regenerados, pero que nuestras vidas servirán para que esas vidas puedan conocer la vida Zoe, puedan ser regenerados y puedan ser usados como instrumento, como lo fue Ananías. Eso es lo que el Señor está queriendo de vos y de mí. Si vos sos cristiano, si vos recibiste la vida de Cristo, estás caminando en el camino del Señor, has nacido de nuevo. Quiero decirte que tu vida es instrumento para que otros conozcan del Señor. No te quedes en tu casa, no te encierres en tus problemas. El Señor abrirá camino, te dará la solución, te dará sabiduría para manejarte. Pero quiero decirte que el primer llamado es que sos un instrumento para llevar su vida a otros que no la tienen, a otros que están muertos por causa del pecado. Pero también tenemos el caso de Saulo. Así que si es la primera vez que nos estás viendo, quiero animarte en esta tarde, porque el Señor te ha dado la oportunidad hoy para encontrarse con vos. Muchas veces te podés encontrar en enfermedad, en algún problema, y llegaste porque decís, llegué al Señor por esto. Pero eso por el cual vos llegaste es porque el Señor necesita que vuelvas a la vida, pero a la vida de Dios, que nazcas de nuevo, que puedas confiar en Jesucristo para ser salvo. Él es el camino, es la verdad y la vida, dice su palabra. Y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Esta es tu oportunidad para, así como lo hizo con Saulo, lo puede hacer con vos, para encontrarte con Cristo, para recibir la vida de Cristo, para ser regenerado y para nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Que vas a dejar de vivir toda esa vida de pecado, vas a dejar de vivir todas esas cosas, ¿sí?, que vienen a matarte, que vienen a separarte aún más de tu Creador. Y una vez que recibas la vida de Cristo, entonces vas a nacer de nuevo, vas a ser transformado. Amén. Así que acá hay dos posturas, la de Saulo, que fue regenerado después y que cumplió el propósito de llevar la palabra del Señor, ¿sí?, a todos lados. Y la parte de Ananías, ¿sí? Ananías como hijo de Dios, ya regenerado, llevando la vida de Dios. Yo te animo que ahí donde puedas, en tu casa, y puedas estar pensando, ¿no?, en este tiempo. Mi vida es regenerada,
Tengo la vida de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que tengo la vida de Dios? Y el Espíritu Santo solamente va a traer transformación. La vida de Dios, cuando se imparte a nosotros, es la que después hace toda esta apertura. Dice al final de la palabra, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas. Ese cayó de sus ojos como escama estaba viviendo una vida que yo creía que estaba bien. Y cuando vengo a los caminos del Señor me doy cuenta de cuál era mi estado sin el Señor. Y recobró la vista, comenzó a ver la realidad de Dios, comenzó a ver lo que era real. Se levantó y fue bautizado. Lo primero, que tiene que ver con la gran comisión, el ser bautizado. Cuando viene la vida de Dios y nazco de nuevo, obedezco a su palabra. Y automáticamente el obedecer a su palabra es, quiero pasar por las aguas de inmersión para testificar que soy un hombre nuevo en Cristo Jesús, que soy revestido de Cristo, que ya el viejo hombre no tiene autoridad ni poder sobre mi vida, que todo lo entregué en las manos del Señor. Y cuando esto ocurra, entonces ahí podemos ver que la vida de Dios fluye en nosotros. Caminamos en santidad, como les decía antes, dejando todas aquellas costumbres, aquellas tradiciones, ¿sí? Aquellas cuestiones, ¿sí? Que nos enredaban. Comenzamos a sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que no tienen que ver con Dios. Pero eso es una obra del Espíritu en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y uno es con nuestro espíritu. Y es el que nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra. Es el que nos guía a toda verdad. Así que yo te animo que ahí donde estás, podamos entrar en este tiempo mientras Eli sigue ministrando y oremos al Señor. ¿Para qué? Dos cosas. Si aún no tengo la vida de Cristo, que hoy podamos tomar su vida, reconocer a Jesucristo. La palabra dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y el que no, y el que se rehúsa, ya está condenado. Entonces, que hoy pueda ser el día donde puedas encontrarte con Cristo. Que hoy pueda ser el día donde realmente seas regenerado. Si hasta acá habías pensado que estabas viviendo una vida en Cristo, que eras hijo de Dios, pero vos seguías a los tumbazos, queriéndote esforzar por cambiar un montón de actitudes, de pensamientos, por querer hacer un montón de cosas, por meterte en un lugar solo por el hecho de querer sentirte mejor. Entonces, quiero decirte que este es el tiempo para que podamos realmente ser regenerados por medio de la vida de Cristo. Pero si sos como Ananías, que ya tenés la vida de Cristo, que ya sos regenerado, dos cosas. Uno, que podamos ser de esas personas que entendemos y obedecemos al Señor y somos usados como instrumento para llevar la vida de Dios. Y dos, simplemente que obedezcamos, que hagamos su voluntad. Amén. Aunque haya peros, mostrémonos delante del Señor. Amén. Que podamos ser instrumentos para que otros se reconcilien con el Señor. Que nuestras vidas, como dice su palabra, seamos reconciliadores. Podamos reconciliar a otros con el Señor. Así que te animo ahí donde estás. Vamos a orar mientras Eli sigue ministrando. Que podamos en oración decirle esto al Señor, ¿no? Entregarle nuestra vida al Señor. Si es la primera vez, yo te animo a que hagas una oración conmigo, ¿sí? Y después vamos a orar juntos, todos, y vamos a cerrar con una oración. Padre, te doy gracias, bendito Rey de Gloria, por cada uno de los que hoy, Señor, han estado conectados, Señor, por medio de esta herramienta. Yo quiero darte gracias
pero también, Señor, vos conocés cada corazón. Señor, conocés los pensamientos, conocés los estados emocionales. Señor, vos nos conocés completamente, inclusive conocés a aquellos que nos visitan por primera vez, Señor, por medio de esta plataforma. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, si has tocado los corazones, Señor, y hay vidas del otro lado, Señor, que quieren reconocerte, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu los ministre. En el nombre de Jesús, repetí conmigo si quieres recibir a Cristo en tu vida. Señor Jesús, te pido perdón, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi vida para que la señorees. Te abro mi vida reconociéndote como Señor y Salvador. Y te pido en el nombre de Jesús que me permita, como hijo, vivir la vida que solamente hay en ti. Señor, te doy gracias por tu amor y porque ahora sos mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo oro por cada uno de tus hijos. Te doy gracias, bendito Rey de Gloria, porque sé que estás obrando en cada uno de ellos. Ruego en el nombre de Jesús que la vida de Cristo que cada uno de nosotros portamos se ponga de manifiesto. Señor, que tu vida que ha traído regeneración a nosotros nos permita ser instrumentos como lo era Ananías para llegar, Señor, a otros. Y así como Ananías, Señor, fue usado por vos para llegar a la vida de Saulo, yo te ruego que así nos uses a cada uno para llegar a aquellas vidas, Señor, que aún no te conocen, para llegar a esas familias que nos rodean, Señor, que aún no te conocen. Señor, que si tu vida está en nosotros, no puede haber vestigios de viejo hombre. Señor, no puede existir la vergüenza, no puede haber, Señor, pecado, no puede haber práctica en el pecado. Por eso, Señor, yo te ruego que nos perdones. Ahí donde estás, que vos puedas pedirle perdón al Señor. Señor, si tu vida está en nosotros, queremos, Señor, vivir esa regeneración, ese verdadero nacimiento que es del agua y es del Espíritu, Señor. Queremos, Señor, ser usados para llevar tu vida a otros, para ser canales de tu salvación, Señor. Para llegar a aquellos, Señor, que también has escogido, Señor, de antemano como instrumento, como herramientas de salvación para otros. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias porque hemos sido, Señor, formados en ti. Señor, hemos sido engendrados por tu palabra. Señor, si estamos del otro lado oyendo, Señor, esta palabra, sabemos que hemos sido engendrados en Cristo Jesús para buenas obras, Señor. En tu nombre, bendito Rey, yo te ruego en esta hora, Señor, si hemos venido cansados de pelear, de luchar, Señor, con cuestiones emocionales, con cuestiones, Señor, que tienen que ver con la mente, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe a toda verdad. Que Cristo, que es la verdad y que es la vida, Señor, en esta hora opere en nosotros. Que tu Espíritu Santo saque a luz aquellas cosas que tienen que ver con la vieja naturaleza. Queremos caminar conforme a este nuevo nacimiento, conforme a tu reino, conforme a lo que es eterno, ya no mirando atrás, ya no mirando las cosas que pasaron, sino entendiendo que somos nuevos en ti, que somos, Señor, transformados en ti, que no nos has cambiado de a poco, que no nos vas cambiando de a poquito, sino que nos has cambiado radicalmente, Señor, para expresar tu amor, para expresar, Señor, a otros tu amor. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que si todavía hay cosas de la vieja naturaleza
En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Vamos, ahí donde estás, que puedas pedirle perdón al Señor. Vos conocés qué es lo que hay que no corresponde a este nuevo nacimiento, que tienen que ver con vestigios del viejo hombre. Señor, somos revestidos de Cristo y no queremos nada, Señor, de lo añejo. No queremos nada, Señor, de lo que corresponde al pecado. Somos libres en ti. Somos santos en ti. Fuimos justificados en ti. Ya no queremos mirar atrás. Señor, si hay que perdonar, rogamos, Señor, que nos ayudes a poder poner en orden las emociones, a poder poner en orden estas cuestiones, Señor. No queremos estar en falta, queremos perdonar como tú nos has perdonado. Queremos amar como tú nos has amado, Señor. Te damos gracias, bendito Rey de Gloria, porque sabemos que nuestras vidas tienen propósito eterno. Sabemos que nuestras vidas cumplirán tu propósito para que otros, Señor, puedan disfrutar tu vida y ser transformados en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Te adoramos. Solo tú eres digno. Solo tú eres glorioso. Señor, esto no depende de un hombre, depende de ti. Tiene que ver con vos. Señor, te damos gracias. Llévanos, Señor, solamente a ver lo que es eterno. Que nuestros ojos en esta noche se alinean solo a ver lo que es eterno y no lo temporal. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos. Iglesia amada, te despedimos con un fuerte abrazo cálido. Te damos gracias por haber separado este tiempo para nutrirte de la palabra. Rogamos al Señor que lo podamos vivir. Amén. Ser esos instrumentos de Dios, en las manos de Dios. Y si el Señor te llama y vos le decís, heme aquí, anda adelante. Obedezcamos a la voz del Señor. Amén. Porque seguro que tu vida es un puente para que otros puedan ser salvos. Y esos que son salvos van a ser instrumentos de Dios para que muchos otros puedan conocer a Cristo. Vos sos esa puerta que permite que otros entren. Amén. Así que ahí donde estás, yo te animo a que en esta semana estés orando, porque seguramente el Señor va a estar hablando a tu vida y te va a estar indicando y dando las coordenadas de qué es lo que tenés. Te bendecimos, oramos por vos y nos estamos viendo. Un beso enorme. Chao, familia.